Muy buenas tardes, un lunes más, 5:30 de la tarde, y me encuentro con Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría de la asociación de AEME, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Buenos, Pues buenos- junio, ¿no? Junio y turismo, ¿no? Que van de la mano casi. Casi sí, ya parece que el tiempo nos está acompañando. Luego nos cansaremos de tanto calor, pero bueno, Nos ha ya dado está. tregua, nos ha dado tregua. Parecía que no dejaba de llover, aunque sigue haciendo falta, cuidado, con el tema de lluvias y campos, ¿verdad? También lo Sí. comentábamos en otros foros. Pero bueno, estábamos casi que deseando, ¿no? El calor y lo que tú dices. Al final nos cansaremos y tendremos que esperar a que llegue el otoño vamos, como primavera, casi, como quien dice. Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, Bu- fenomenal. Pues oye, junio, la importancia del turismo en España la semana pasada y Ujú. hoy un tema también de interés, ¿no? Turismo, economía y sectores disruptivos, ¿eh? Donde vamos a hablar un poco todo de toda esa parte que aporta el turismo al desarrollo económico y también, claro que sí, como herramienta, ¿no? Hacia esos sectores disruptivos, como te decía. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a empezar, o yo creo que, bueno, vamos a empezar por tendencias, ¿no? Tendencias que se están dando en este año, bueno, tenemos en cuenta que venimos de un año, el 20 fue el año de la pandemia, el 21 pues no hubo una recuperación total porque todavía seguíamos que sí, que no, que sí, que no. Y el 22 tampoco. El 22 parecía que se iba a acabar el mundo porque todo el mundo salió con unas ganas horribles, pero no se recuperaron ni mucho, ni muchísimo menos las cifras. Yo creo que sigue habiendo gente o seguía habiendo gente con ciertas reticencias a juntarse, tal. Y yo creo que, bueno, que yo creo que esto de alguna manera, nos ha dado la posibilidad de repensar un poco cómo nos gustaría que fuera el turismo. Yo creo que han cambiado las tendencias, que van a seguir cambiando. Y yo creo que los que estén en este sector, pues deberían de plantearse eh, estas cosas de alguna manera para, bueno, pues para atraer eh, vamos a llamarlo los nuevos viajeros o viajeros reconvertidos o las nuevas demandas de los viajeros, un poco en función bueno, de la situación que no deja de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que el tema de la sostenibilidad es importante, aunque parezca una cosa de frikis o de tal, el metaverso, las opciones que tiene el metaverso para poder, bueno, pues primero porque hay opción de gente, bueno, hay gente que le gustaría, a lo mejor se atreve este tipo de viajes, como herramienta para potenciar de forma virtual visitas para, bueno, pues para que la gente sepa un poco qué es lo que puede ver o qué es lo que deja de ver. Luego destinos distintos que pueden ser tanto lo exótico por un lado como lo rural por otro, porque bueno, yo creo que, que son cosas que es un poco para salirnos más de lo mismo, salirnos de lo de siempre, ¿no? Y luego viajes que tengan que ver también con el tema, con el tema mental. Hay mucha gente que con el confinamiento lo ha pasado verdaderamente mal. Bueno, y entonces pues ahora lo que buscan es otro tipo de viajes, pues a lo mejor llámalo para reconectarse con sí mismos bueno, o llegar a otro tipo de experiencias. Esto unido aquí hay mucha gente que están con el tema del teletrabajo, del trabajo en remoto, gente que están buscando sitios que reúnan determinadas características para a lo mejor alargar incluso, a lo mejor tienes que viajar por motivos de trabajo, bueno, pues buscas un sitio en vez de un hotel, pues a lo mejor buscas un sitio donde puedas alargar tu estancia y aprovechas para, bueno, pues de alguna manera para seguir trabajando en destino, a lo mejor te llevas a tu familia. Bueno, es otra forma
es otra forma de viajar que también de alguna manera está siendo tendencia. De hecho, por ejemplo, leía esta mañana un artículo que hablaba de que está creciendo en Madrid, por ejemplo, el tema de están buscando, la gente está buscando más que el típico apartamento turístico, están buscando apartamentos para, llamémoslo, estancias medias, pues para lo que estábamos hablando, a lo mejor gente bueno, pues que se tiene que desplazar para trabajar algo de su empresa, bueno, pues se alarga y a lo mejor pues estás un mes, estar 2 meses, no una cosa, y que requieres, pues igual que los apartamentos turísticos, requiere de una cierta infraestructura, pues requiere de conexión wifi, de limpieza y de otro tipo de servicios. Bueno, pues es un tipo de turismo y además porque también la oferta hotelera no es tan amplia, aunque en Madrid hay muy buena oferta, pero no hay tanto como la gente demanda, entre otras cosas porque Madrid es un sitio muy visitado. Entonces tienes gente que por un lado es turismo, por otro lado es trabajo mezclado, lo que hablábamos de mezclar trabajo y turismo. Entonces, bueno, vamos a ver estas tendencias y bueno, como empezamos hablando de la sostenibilidad, pues vamos a empezar a hablar de la sostenibilidad como prioridad para un determinado tipo de viajeros, ¿no? Que es una de las cosas que más ha crecido después de la pandemia. Bueno, pues buscamos o la gente ahora mismo está buscando eh, destinos y alojamientos que, que respeten que respeten tres cosas. Por un lado, que respeten el medio ambiente, por otro lado, que respeten la cultura local, que luego eso lo desarrollaremos un poco más adelante porque tiene que ver mucho también con el tema de invadir a las comunidades todos en tropel, con lo cual evidentemente todo eso de alguna manera esa magia eh, se pierde. Y luego también el tema de derechos humanos. Hay mucha gente que, bueno, pues que están dejando de viajar a determinados destinos en los cuales pues los derechos humanos pues no se están respetando como nos gustaría, ¿no? Porque de alguna manera, si estás llevando dinero a ese país, pues al final el gobierno que no respeta los derechos, pues al final lo que va a hacer con ese dinero es perpetuarse en el gobierno, ¿no? Eh, bueno, hay un estudio de Booking que dice que, bueno, que el 64% de los españoles esperan eh, que cuando viaje, pues viajar de una determinada manera, que se reduzca su impacto, su impacto ambiental, y por otro lado, que es lo que hablamos, que también se respete lo que es el desarrollo de las comunidades locales. Que al final eso cómo se consigue, pues cuando tú buscas determinadas experiencias de turismo, que de alguna manera una parte o una buena parte del dinero que te gastas en tu viaje, pues que repercuta a las comunidades locales y no a las grandes cadenas hoteleras o los grandes resorts, que al final eso es lo que van a hacer es muy residualmente, o bueno, sí, la mano de obra y tal, pero al final todo eso, normalmente esas cadenas pues repercute fuera del país. ¿Qué otras cosas se está buscando en este sentido? Pues al final que las instalaciones sean cada vez más sostenibles, el tema de las energías renovables, el tratamiento de residuos, que sean eficientes en cuanto a emisiones de carbono. De hecho, también leía, que además creo que fue la inauguración ayer, se inauguró ayer en Copenhague un crucero de la cadena MSC, el MSC Euribia, que bueno, pues pretenden que sea un barco bandera dentro de todo de lo que estamos hablando. Combina baterías eléctricas con gas licuado, que es que son las opciones más ecológicas que existen ahora mismo para un buque
que va por el mar. No hay otra cosa que contamine menos a día de hoy. Además de otras, y además que luego en cuanto a todo el tema de instalaciones y de servicios para los pasajeros, pues eh, pues se va a producir, para intentar, o está diseñado para que se reduzca la emisión de CO2. Bueno, incluso bueno, pues todos los espacios, los servicios, las instalaciones, pues todo que intentando ser lo máximo, lo más ecológicamente posible, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos da una idea cuando estamos hablando de este tipo de empresas y lo que tiene que costar, que no venía en el artículo, cuánto tiene que costar un buque de estas características, pues te haces a la idea de que si las empresas apuestan por hacer este tipo de inversiones es porque hay una demanda, ¿no? Por parte de, bueno, del consumidor. del consumidor o de viajeros de crucero que están demandando este tipo de servicios. Otro, Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que un poco en la definición a todo esto que nos has comentado sobre la sostenibilidad no deja de ser respetar siempre el medio natural, ¿eh? Que es muy, muy importante. Luego, si tenemos un poco de tiempo, avanzaremos o conoceremos un poquito también en relación a, bueno, ahora lo vamos a ver, yo creo, si nos da tiempo, plásticos, en fin, un tema de interés que no deja de ser importante para que también lo podamos dejar aquí reflejado. Adelante, sí, Leopoldo. sí, porque además es que parece, pero solo un 5% de todo el plástico que se genera en el mundo está ocasionado directamente por el turismo. Con lo cual estaría bien bueno, que nos concienciemos de tomar todas las medidas posibles o hacer que en los sitios o como viaje o las compañías con las que viajemos o las agencias con las que viajemos, pues de alguna manera pues que estén concienciadas y que intentemos ser, o sea, lo que no queremos para nosotros, tampoco vamos a ir a hacerlo al sitio de nuestro destino, ¿no? Porque al final, pues, Totalmente. el mundo El es el mejor que. ejemplo lo has puesto tú. Lo que no queramos para nosotros, no lo queramos para otro. Exactamente, no le decimos, no, mira, yo te dejo ahí la bolsita y yo me voy a mi casa, que yo voy a ser. No, eso no. Bueno, pues otra, lo diré, otra tendencia o, bueno, otro desafío que parece mentira, lo comentaba al principio, es el metaverso. El metaverso como destino, ¿no? Bueno, pues ahí lo que decía, hay un estudio de Booking que bueno, que el 32% de los viajeros españoles estarían dispuestos a hacer un viaje virtual en 2023. Digo, de verdad que es que no somos. Y es muy elevado, ¿eh? Es muy elevado Sí, esa sí, o cifra, sea, ¿eh? Un o sea, treinta y no, o dos por ciento. sea, podríamos decir, no, bueno, es que hay por ahí cuatro que dice, bueno, que no prefieren, pero bueno, yo creo que es un poco, de alguna manera, independientemente de que haya gente que, bueno, que pueda o que busquen este tipo de experiencias inmersivas, yo lo orientaría más a un tipo como herramienta para poder completar o poder ayudar en los destinos, en el destino turístico, pues a lo mejor a completar con experiencias visuales la experiencia del propio viajero. Lo he visto en algún, no, yo no sé si era en Roma, que había un autobús que tenía, que de alguna manera lo que eran los cristales, los podían de alguna manera con realidad virtual, se podían podías hacer la visita y de alguna manera en lo que eran las pantallas te reconstruían cómo era el sitio en la época por donde estabas pasando, con lo cual
de alguna manera pues te puedes hacer una idea mucho más visual de lo que había y de cómo era. Y bueno, y claro, porque no todo ha llegado a nuestros días en en Al perfecto final estado. es hacer un modelo mixto, ¿no? Híbrido. Claro, sí, sí. Independientemente de que viajes al país, que efectivamente te encuentres ya allí este tipo de tecnologías que te ayuden, a entender o a analizar o a visualizar lo que tú decías, ¿no? Claro, Cómo estaba antiguamente, cómo ¿no? cómo era la cultura, cómo era pues me imagino que cómo era la sociedad en ese momento. Bueno, pues porque evidentemente tú ahora vas al Cairo y eso es una puñetera locura, nada que ver con con lo que había, pues eso, 2 o 3 mil años antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que está bien porque todo lo que de alguna manera mejore la experiencia cliente, pues va a dar un plus, ¿no? Eh, Una adaptación muy no, interesante a esta tecnología son los parques temáticos, ¿eh? ujú, Consecuencia de que al final, bueno, pues no deja de ser ese viaje, pero también inversivo, ¿no? No solo que puedas ir para allá y que lo veas desde tu propia prisma, sino que, consecuencia de ello, también tengas la oportunidad, ¿no? De hacerlo inversivo. no. Todo lo que sea, evidentemente, completar las experiencias, pues está muy bien. Y luego, además, como herramienta, pues como herramienta para, incluso en origen, para de alguna manera, pues poderle mostrar a tus posibles clientes, si eres un agente turístico, cómo va a ser la experiencia que van a vivir, cómo la van a vivir en el país del mundo al que quieras ir, ¿no? Y es cierto que en la parte de metaversos hay que decir que parece que ha desacelerado un poco, ¿no? Consecuencia un poco también de pandemia que fue el boom, noviembre del 2021, Facebook, que quizás es un poco la que marca, ¿no? El sentido, anuncia su propio metaverso. Sí es cierto que este año 2023 podemos hablar de que la inteligencia artificial es lo que ahora mismo está de moda, ¿no? O quizás le ha adelantado, ¿no? Un poco por la derecha a esos metaversos, ¿no? Ahora prácticamente se habla de inteligencia artificial y se queda Sí. un poco en segundo plano, ¿no? Esa parte del metaverso, aunque no deja de ser interesante adaptar esa inteligencia artificial a los metaversos, ¿no? A la herramienta como Sí, tal. va un poco todo unido de la mano. Yo creo que va un poco en función, como en todas las cosas, va un poco en función de la utilidad de la utilidad que puedas demostrar. Es cierto que, como tú dices, el tema del metaverso en pandemia se vio como muy, bueno, pues está muy bien, porque además pues completar de alguna manera la experiencia de las reuniones, porque bueno, con un avatar, pero bueno, tampoco, bueno, yo creo que no han acabado de darle el toque para, para hacerlo atractivo. No, yo creo que es una cosa que era un poco imagen y bueno, pero bueno, Y es una, además nos ha hablado, dime, no, te decía que es una opinión que al final no sabemos queda porque mucho, bueno. Queda mucho como queda todo. mucho. Bueno, y lo que tú decías de la inteligencia artificial, como la conocemos ahora, lleva 20 años. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues se han puesto también, en lo que tú dices, se han puesto todas las grandes empresas tecnológicas a investigar o a meter dinero y bueno, y no sabemos a ¿A dónde dónde va a llegaremos. llegar? ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde llegaremos con este tema? Otro tema interesante del que avanzabas en tu exposición al inicio es el creciente interés, ¿no? Por lo exótico y lo rural. Siempre avanzamos turismo, comentamos turismo relacionado y lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Ujú. Eso o bien céntrico o bien playero, hablando mal y pronto, playa o interior, pero también existe ese viaje, ¿no? Hacia lo exótico, hacia lo rural. Sí, yo creo que es un poco más escapar un poco de lo que tú dices, de escapar con determinadas experiencias, escapar de un poco de la rutina. El turismo rural
yo creo que en España que tenemos mucha riqueza de este tipo de turismo, no solamente lo que es por todo lo que hay que ver en la España, la parte de la España vaciada, a nivel artístico, a nivel enológico, que hablaremos que otro día hablaremos del turismo enológico y la importancia que está empezando a tener en España. Y yo creo que, bueno, pues gracias a eso, yo creo que estamos redescubriendo un poco España, también un poco por lo que hablábamos de que lo que está, otra de las cosas que huimos es de ir todos al mismo sitio, de tenerte que levantar 2 horas como un día normal de trabajo para coger sitio en la playa y estar ahí Como como hormigas, como hormigas, como hormigas. como rebaños, ¿no? Lo cual no tiene no tiene mucho sentido. Y luego en cuanto al tema del turismo exótico, pues hombre, yo creo que es un poco también el ir un poco más allá, a vivir determinadas experiencias un poco más extremas, con más que, pero porque buscas, o sea, parece mentira porque dice, bueno, que busca una persona que salta en paracaidismo, que busca una persona que hace determinadas actividades y lo que busca es, porque si no, no lo haría, de alguna manera reafirmar su seguridad. Bueno, pues esto es un poco igual, decir, bueno, pues vamos a siempre ha habido un determinado gente y yo creo que ahora cada vez tenemos más información y tenemos más posibilidades de viajar con menos medios. Veo gente que a lo mejor se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho, me cojo una mochila y donde acabe acabo. Y luego otro tipo de gente que buscan, pues eso, una experiencias en plan aventura, todo como muy controlado, pero bueno, cosas que a lo mejor sería impensable reunir a un grupo de amigos, irte a la selva en Sudamérica, pues a vivir una determinada experiencia que de otra manera pues sería impensable, ¿no? Y a lo mejor incluso pues tener una cierta noción, o sea, tener una cierta no sé, que te den clases de supervivencia. Bueno, es un tema distinto que, 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 que de alguna manera choca con el tema rural, que yo creo que va más orientado a la salud, Naturaleza, descanso, naturaleza, descanso, bienestar. bienestar. Incluso hay muchos hoteles que ahora estamos viendo que dentro de sus instalaciones pues contemplan la parte de los spas, masajes, no sé qué tal, como para completar un poco no solamente la vista, la naturaleza, bueno, pues de alguna manera para que completar la experiencia en todos los sentidos, tanto Hacia el el descanso y no gusto, tanto el olfato, todo. Y si vienes descansado, pues muchísimo mejor, ¿no? Y esto bueno, hay una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior de Perú que busca, pero es un sitio muy turístico. Bueno, pues todos vemos las ruinas que hay. Y de alguna manera lo que están buscando es que conozcas, aparte de la cultura, que conozcas lo que están potenciando es la gastronomía y y las tradiciones de las comunidades, pero de las comunidades de verdad. O sea, en plan, pues participando con ellos en actividades de artesanía, de pesca, de senderismo. O sea, no el típico de la típica tribu que salen de la choza con el traje tal, con los vaqueros debajo y luego en cuando te vas se ponen otra vez la ropa de normal calle. de calle. No, no, gente que verdaderamente, pues eso, que todavía viven dentro de sus tradiciones y para que de alguna manera compartiéndolas contigo, lo que se busca es que esas tradiciones perduren, ¿no? Y la verdad es que es un poco y es una iniciativa interesante y que es cierto que si todo esto se está potenciando es porque hay hay esa demanda, ¿no? Y bueno, y entre otras tendencias, que yo creo que por el tiempo que llevamos, yo creo que va a ser la última de la que vamos a hablar hoy, la dejaremos para otro día, es todo lo que tiene que ver con el tema
vamos a llamar salud mental o salud espiritual, que viene un poco al hilo de lo que comentábamos de todo el tema de la crisis sanitaria que hubo con la pandemia, ¿no? Y todo lo que, de alguna manera, esa normalidad y esa seguridad que de alguna manera, o esa felicidad que a lo mejor no hemos perdido, pero que pensamos que algo se nos ha ido entre medias, un poco entre los dedos, ¿no? Y entonces lo que mucha gente está haciendo es buscar o volver a sitios en los que en algún momento fueron felices, porque iban de pequeños, porque Sí, conocieron recuperar esa parte más a, familiar, ¿no? Casi. a- claro, que conocieron a su primera pareja y de esa manera intentar, bueno, pues hallar un equilibrio que a lo mejor intentar reencontrarte. Todos los temas mentales bueno, pues tienen su complicación, evidentemente, pero bueno, intentar de esa manera llegar, pues intentar recuperar ese equilibrio eh, que a lo mejor hemos perdido pues, con todo lo que el mundo se paró en el 2020 y ahora parece que ha cogido carrerilla y parece que vamos, vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Y bueno, es una nueva tendencia que como a todos los ingleses le ponen nombre a todo, lo llaman slow travel, que bueno, que es de alguna manera esa forma de viajar pues más pausada, más consciente, más profunda, que realmente lo que se trata es, pues eso, de conectar, de desconectar de la rutina, desconectar y conectar pues con la naturaleza, o bien con la naturaleza y la cultura rural, o con sensaciones a lo mejor de tu pasado, de tu infancia, y que de alguna manera, bueno, pues que te ayuden a, a resetear la cabeza, si lo podemos decir así, y bueno, y a cargar las pilas porque, bueno, pues porque evidentemente, eh, salvo que estés en disposición económica de poder hacerlo durante mucho tiempo, pues al final las vacaciones que tenemos son las que tenemos y lo que podamos Y hacer, pues bueno, es necesario es desconectar. necesario, evidentemente, y bueno, es otra oportunidad, es otra opción que, bueno, estamos hablando de que hay un estudio de Booking que dicen que el 48% de los viajeros volverían a sitios donde fueron felices en el pasado. ¿Qué quiere decir? Pues que es una tendencia. Entonces, bueno, pues ahí está la oportunidad y lo único que tienen que hacer las personas que se dediquen a este sector, pues es explorar esas tendencias y bueno, y ahí tienen el negocio, que de alguna manera es de lo que se trata, ¿no? Nosotros al final, bueno, lo que decimos siempre, no nos tienen que hacer caso, pero bueno, ahí están las cosas encima de la mesa, la información está ahí, la pueden buscar y bueno, y son opciones distintas que irán creciendo o que están creciendo y yo creo que es interesante para salir un poco del siempre lo mismo, ¿no? De las vacaciones típicas, y además lo decías tú, fíjate, dos movimientos, dos etiquetas que cada vez más se están escuchando y que están creciendo y que no deja de ser un modelo, una Ujú. filosofía de vida. Tú hablabas de slow travel, pero también hay otra también que sigue creciendo en redes sociales, que es el slow life, ¿eh? Dos etiquetas que si lo buscáis en internet cada vez más va Ujú. hacia, bueno, pues esa parte que tú decías, saber parar, ¿no? Dejando esa vorágine del mundo que nos rodea, ir hacia unas vacaciones mucho más pausadas, ¿no? Otra manera de vivirlas, que al final también es adaptable al día a día del negocio, del trabajo, del emprendimiento, porque lo decías tú también en alguna ocasión, ¿no? Yo siempre digo, elefante en una cacharrería, tú has dicho como pollo sin cabeza, que al final es lo mismo, ¿no? Sí, sí. El vamos tan acelerados en el día a día que en muchos de los casos quizás deberíamos de parar, pausar, analizar, ¿eh? Y consecuencia de ello veríamos, bueno, pues también lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y si realmente merece la pena de echarte para atrás, ¿no? Porque, bueno, pues a veces
vamos tan rápido que no nos damos cuenta. Y las vacaciones, ¿cuántas veces hemos escuchado decir a alguien, bueno, oye, ¿qué tal las vacaciones? Si es que no sé para qué me he ido porque he venido destrozado, ¿no? O sea, más cansado que si no me hubiese Eso no ido, me he ¿no? Por lo seguido, ¿eh? tanto, claro, dos etiquetas muy a tener en cuenta, sobre todo por esa parte de también que va creciendo este tanto por ciento de individuo que, bueno, pues que se toma esas vacaciones, o mejor dicho, se toma esa visión de mundo o esa manera de entender el mundo, bueno, pues como más pausada, más tranquila, ¿no? También se dice que en función de las ciudades donde estemos, ¿verdad? Pues tenemos una vorágine, no es lo mismo estar en un sitio rural, ¿verdad? Hablabas Mm. de la España vaciada también, que afortunadamente, bueno, pues con pandemia también hubo un crecimiento poquito, pero hubo un crecimiento de gente que huía de las ciudades, ¿no? Ujú. Consecuencia de ello, bueno, pues tuvo un repunte, pero la vida, ¿no? En los pueblos, que siempre se ha dicho, ¿verdad? Nada, en esta parte rural, ¿no? Pues nada tiene que ver con las principales ciudades, ¿no? Podemos Ujú. estar hablando de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, ¿eh? Que parecería que es una locura, ¿no? Esto adaptado a ese entorno, ¿no? De turismo, pues cada vez más se está dando el caso de que la gente busca esa pausa, ¿no? Por supuesto, también lo comentabas, ¿no? Hay un crecimiento de ese individuo que busca la aventura, ¿no? Creo que hablabas de un 47%, ¿no? Ujú. Que es una burrada, ¿no? Que cada vez más, bueno, pues necesitamos desfogarnos también, ¿no? Desde esa parte Bueno, de aventura, bueno, pues sí es cierto que yo creo que es un nicho concreto, ¿no? También sería importante analizar el tipo de edad, ¿no? De turismo de edad, ¿no? Hacia dónde va este perfil interesante que has comentado, ¿no? Por ujú. lo tanto, etiquetas interesantes, ¿eh? Slow Travel, Slow Life. Pues sí, y bueno, yo creo que Ya, ya vamos a hasta aquí hemos dejar llegado, ¿no? Ya hasta aquí hemos hasta que llegado. hemos llegado, vamos a dejar, bueno, pues eh, alguna tendencia o alguna cosa que tiene que ver más que con lo que hablábamos, más que con el tipo de turismo en sí, con la preocupación de las personas de dejar el destino al que vayan mejor que el que cuando llegaron, bien porque, bueno, pues con viajes sostenibles, bien porque por tema de que ese dinero, esos reviertan en las Economía comunidades, circular. economía circular, evidentemente, el tema de residuos, bueno, pues toda esa serie de cosas que que lo que decíamos al principio, que tienes que tomar, de alguna manera deberían de tomar nota las personas que están en este sector, porque son cosas que se están, que se están demandando y además que, bueno, son cosas que es un poco en beneficio de todo, con lo cual teniendo en cuenta que normalmente este tipo de personas que buscan estos perfiles de personas que buscan este tipo de viajes, bueno, pues estamos hablando de gente que no le importa pagar un poco más por tener este tipo de servicios. Bueno, y al final yo creo que es la tendencia. Yo no soy partidario de las imposiciones, yo soy partidario de que la gente, en el momento que el propio mercado demanda determinadas cosas, pues al final eso se hará así, ¿no? Y lo mismo que ponía el ejemplo este del barco, que creo que ya es el segundo o el tercero que tienen, con este impulsado por gas licuado. Se está hablando de aviones que ya están haciendo, no sé si todo el trayecto o una buena parte del trayecto con, con una mezcla yo le estuve leyendo que eran una mezcla de combustible, era una mezcla de combustible derivado del petróleo y otra parte era aceite reciclado. Bueno, de alguna manera, pues de eso se está hablando mucho, con lo cual, bueno, pues es tendencia y ahí está, ¿no? Y nosotros mucho por hablar porque turismo da de qué hablar. Por lo tanto, muy interesante todo el siguiente programa, lunes 19. Posiblemente tendremos un invitado, lo dejamos ahí, sorpresa, lunes 19, 5:30.
hablar de enoturismo y también al lunes siguiente, claro que sí, poder seguir desarrollando toda esta línea que has iniciado. Nos quedan dos Ujú. lunes, 19 y 26. Vamos a ver si nos da tiempo para analizar toda esta parte que ya vemos que da para mucho, ¿no? Todo lo Sí. relacionado con turismo y con lo que acabas de comentar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues invitamos a todos los oyentes que nos han estado escuchando que participen a través del canal de YouTube y que tenemos la web y que tenemos un grupo de WhatsApp creado y que, bueno, pues que se den una vuelta, ¿verdad? Por Ujú. la web de la asociación, que es www.asociacionmicroempresas.com y que ahí tienen toda la información y que, por supuesto, y agradecerte ese análisis, ¿no? Consecuencia un poco también de las anteriores semanas que hemos hablado de esa parte del turismo, de esta concretamente, donde, bueno, pues hemos avanzado un poco también en ese desarrollo interesante en función también de la capacidad de los países y 19 y 26. Ujú. Leopoldo. Pues sí. Ahí nos vemos con invitados interesantes. Confirmado el del próximo lunes, que ahí lo dejamos, ya hablaremos en nuestras comunicaciones de quién es. Y pendiente de confirmar, que no sabemos si tendremos también un invitado para el día 26 y si no, pues haremos un resumen de lo que hemos hablado durante este mes y daremos respuesta a las preguntas que nos hagan a través del formulario que tenemos colgado en la página de AM dentro de la parte de asesoría Yes. y consultoría. Fenomenal. Pues lo dicho, que pases buen lunes y a todos los que nos han estado escuchando exactamente igual que volvemos el lunes que viene. Muy bien, encantado, Víctor.